Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. ¿Qué le dijo Tuba Büyüküstün a Onur Sailak, que llamaba a Engin Gülerek la sombra de Tuba? Todo comenzó en una noche aparentemente tranquila en el círculo íntimo de Estambul, cuando un comentario lanzado al aire por Onur Sailak hizo tambalear el delicado equilibrio entre tres nombres que han marcado la televisión turca. Tuba Büyüküstün, Onur Sailak y Engin Gülerek. Durante una cena entre colegas del gremio, Onur, con una copa de vino en mano y la ironía cargada en su tono, se refirió a Engin Gülerek como la sombra de Tuba Büyüküstün. Aquella frase, que algunos tomaron como una simple broma, llegó a oídos de Tuba Büyüküstün en cuestión de horas. Lo que parecía ser solo una anécdota terminó convirtiéndose en una ola que arrastró recuerdos, emociones y viejas heridas. Tuba Büyüküstün, conocida por su temple sereno pero mirada fulminante, no tardó en pedirle a Onur Sailak una conversación en privado. Se encontraron en un rincón apartado de una cafetería de Cihangir, donde los murmullos del viento y el vapor del café parecían contener el aliento ante lo que estaba por suceder. Con la elegancia que la caracteriza, Tuba Büyüküstün lo miró directamente a los ojos y le preguntó, sin rodeos: ¿por qué sientes la necesidad de reducir a otro para definirme a mí? Onur Sailak, descolocado por la frontalidad de su ex esposa, intentó esquivar la tensión con una sonrisa incómoda, pero Tuba Büyüküstün no estaba dispuesta a dejar el asunto pasar por alto. Lo que realmente le dolió no fue la comparación, sino el trasfondo de celos y desdén que impregnaba la frase. Ella y Engin Gülerek habían compartido una complicidad profunda en pantalla y una amistad sólida fuera de ella, tejida entre escenas exigentes y silencios compartidos. Tuba Büyüküstün le recordó a Onur que Engin Gülerek jamás se había referido a él con falta de respeto, ni siquiera cuando sus nombres fueron relacionados en los medios durante años. No es su sombra, es un hombre con luz propia, dijo, sin elevar la voz, pero con la firmeza de quien protege lo que valora. Onur Sailak, por su parte, no esperaba aquella defensa apasionada. Había subestimado el lazo entre Tuba Büyüküstün y Engin Gülerek, creyendo que se trataba de una amistad pasajera, una conexión profesional más. Pero en ese momento entendió que había tocado una fibra sensible. Le preguntó si había algo más entre ellos, si acaso esa cercanía escondía sentimientos no resueltos. Tuba Büyüküstün se limitó a responder: lo que hay entre Engin Gülerek y yo es respeto, y eso parece ser lo que a ti te falta últimamente. Las palabras calaron hondo en Onur Sailak, quien sintió como la imagen que tenía de sí mismo empezaba a desmoronarse frente al espejo de los ojos de Tuba Büyüküstün. Intentó justificarse, alegando que solo había repetido lo que muchos decían en voz baja, que era un comentario inocente, pero Tuba Büyüküstün no lo dejó continuar. Eres más que un eco de rumores, o al menos, solías serlo, le dijo. Esa frase, lanzada con calma pero con filo, marcó un antes y un después en la conversación. Tuba Büyüküstün se levantó para irse, pero antes de marcharse, dejó claro algo más. Engin Gülerek ha estado a mi lado en momentos donde tú solo dejabas silencio. Así que si decides hablar de él, hazlo con la boca llena de verdad, no de resentimiento. Onur Sailak se quedó sentado, mirando su taza de café ya frío, sabiendo que lo que acababa de escuchar no era solo una defensa hacia un tercero, sino un ajuste de cuentas que tardó demasiado en llegar. Aquellas palabras le pesaron como una condena que no esperaba enfrentar. Mientras tanto, Engin Gülerek se encontraba ajeno a la controversia, ocupada en un nuevo proyecto de cine que lo mantenía lejos del bullicio mediático. No tenía idea de que su nombre se había convertido en el detonante de una discusión tan intensa. Cuando finalmente supo lo ocurrido, a través de una amiga en común, solo comentó con una leve sonrisa: Tuba Büyüküstün siempre ha sabido poner las cosas en su lugar. Esa respuesta, sencilla pero certera, reflejaba el tipo de vínculo que los unía. Uno que no necesitaba títulos ni explicaciones. Con el paso de los días, la tensión entre Tuba Büyüküstün y Onur Sailak se convirtió en un silencio incómodo. No hubo disculpas públicas, ni aclaraciones, solo miradas evitadas en los eventos sociales donde inevitablemente coincidían. El círculo cercano notaba la frialdad entre ambos, y aunque nadie se